Bueno, ahí somos 23. ¿Me parece ir arrancando? ¿Quieren? De una. Sí, arranquemos. Bueno, ¿cómo andan? Hoy vamos a seguir con diálogo, que es el tema nuevo que arrancamos la semana pasada. La clase la vamos a dar hoy con los chicos, con Baruch y con Ramiro. Vamos a utilizar un capítulo de un autor que se llama John Truby, o Travi. Es bastante corto y conciso lo que vamos a ver hoy sobre diálogo, pero bastante práctico, creemos, para poder utilizarlo después en sus proyectos. Vamos a ver varios ejemplos para poder ir aplicando los conceptos que veamos. Pero bueno, antes de meternos de lleno en lo que es diálogo, vamos a retomar un poco lo que tiene que ver con estructura y microestructura, que por ahí lo vemos siempre e insistimos y reinsistimos en el tema. Pero bueno, Truby tiene como ¿cómo se dice? Tiene una forma, o él propone una manera de construir la microestructura de las escenas que nos parece que también está buena, es muy simple y muy concisa y puede servir también. Como decimos siempre, los autores en particular no son como una Biblia o una regla a seguir sí o sí, sino que presentan como distintos paquetes de opciones a la hora de encarar los proyectos, como sucedió, bueno, con Maquis cuando vimos estructura, y bueno, como Gustavo también inició el tema de diálogo el jueves pasado hablando de otro autor, nosotros vamos a hablar de Truby, que él tiene su propia manera de trabajar o de construir la cinematografía. Así que primero vamos a hacer como un pequeño repaso sobre microestructura y cómo lo propone el autor, y después nos vamos a meter de lleno en lo que es diálogo. Así que no mucho más que eso, va a empezar Baruch con esa parte y después seguiremos con diálogo. Buenísimo, Juani. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo están? Bueno, para empezar, John Truby lo que hace es plantear dos objetivos que los podemos relacionar con varias cosas que venimos viendo ya. Él habla de la constitución de una escena, y para hacerlo determina, por ejemplo, cómo encaja una escena en el desarrollo general del relato. Esto lo podemos relacionar con lo que venimos viendo de microestructura y de macroestructura, entendiendo la función que definimos y el objetivo dramático, ¿no? ¿Qué función cumple una escena? ¿En qué lugar encaja en el desarrollo del relato? Ese es uno de los objetivos que plantea Truby. El otro es que dice que tenemos que hacer una buena mini historia, que bueno, esto lo podemos relacionar con la idea de microestructura que venimos trabajando, ¿no? Cómo es que se estructura ese pequeño relato que es la escena. De esta manera él plantea pensar la escena como un triángulo invertido, donde en la base ubica como un horizonte de expectativas más abierto. Él también entiende como al relato o la historia en general como un triángulo invertido, y la escena un triángulo invertido dentro de este, ¿no? Entonces, una escena al inicio plantea un horizonte abierto de expectativas, el cual se va acotando a medida que se va desarrollando la escena, hasta llegar al punto culmine, digamos. La base es justamente el principio de una escena, que se ubica arriba del triángulo, o sea, el triángulo invertido. La base plantea, abre temas, abre
ciertas cuestiones, digamos, que se van acotando a medida que la escena va desarrollándose. O sea, al principio una escena puede tratar de muchas cosas, pero a medida que avanza el relato, vamos viendo hacia dónde se dirige, ¿no? Y Truby plantea en el punto final, digamos, en el vértice del triángulo, una palabra clave o diálogo o una acción, ya que, bueno, él comprende a la acción, al diálogo también como una acción, ¿no? Para estructurar de la mejor manera una escena, él dice que él plantea una serie de pasos y preguntas para llegar a cumplir estos pasos, el cual voy a pasar a esquematizar acá a continuación. Bueno, el punto 1 es la posición, a esto me refería recién con, él se hace la pregunta de dónde encaja y cómo favorece el desarrollo o al arco de transformación del relato y del personaje. El punto 2, los problemas, qué problemas deben resolverse, qué debe conseguirse, dice Truby, y esto más que nada está enfocado como al escritor, ¿no? Al guionista. Lo mismo el punto 3, que son las estrategias, qué estrategias se emplean para resolver esos problemas y para entender en qué posición está, ¿no? Se va como por acumulación correspondiendo a los puntos anteriores. Todo esto pensando en el guionista. Acá en el punto 4 ya habla del personaje más específicamente, y es el deseo. ¿Qué deseo se va a prevalecer en la escena y cuál va a constituir la columna vertebral de la escena, dice Truby. Es importante acá entender que estamos hablando del deseo del personaje, el cual va a estar, ¿cómo se dice? Va a estar en consonancia con la estrategia que tengamos nosotros como guionistas, ¿no? Y al mismo tiempo con el plan, que es un punto que está más abajo. El punto 5 es el punto final, cómo se resuelve esto. Si nosotros tenemos definido el punto final, es más fácil definir qué tipo de plan lleva a cabo el personaje. El punto 6 es quién se opone, a quién definimos nosotros en esa escena como adversario, ¿no? El punto 7 es el qué tipo de plan el personaje traza, y en este punto él hace un apartado que habla de dos tipos de plan. El plan directo, por un lado, que es la declaración abierta de qué desea el personaje efectivamente, y él dice que el plan directo generalmente tiene mayor conflicto, digamos. Esto hace que, ¿qué significa esto? Que separa a los personajes, digamos. Al generar mayor conflicto, al decir el personaje abiertamente qué es lo que desea, aparecen los adversarios y genera un conflicto más evidente. Al contrario del plan indirecto, que es la declaración abierta de lo que se quiere, pero en realidad el personaje desea otra cosa. Entonces esto aplaca el conflicto, pero puede potenciarlo a futuro, en una escena siguiente o en otras, donde se va evidenciando lo que realmente desea el personaje. También dice que hay que definir un conflicto, un punto de ruptura o resolución, que es el punto 8, y el punto 9 es el giro revelar, que básicamente es cuando se esclarecen las intenciones o cuando un suceso genera sorpresa en el personaje o en el espectador, que de todas maneras no es definitivo y puede ser erróneo. Después de esta selección, que no la dejamos así solamente en las definiciones, esto yo lo digo para poder entender de qué va cada uno de estos puntos, a continuación Juani va a pasar un ejemplo para poder afirmar como todas estos conceptos, ¿no? Antes igual, él plantea un tipo de escenas que llama escenas complejas o escenas con subtexto, y son básicamente las escenas que se basan en el deseo y plan de los personajes. Es esto que yo hablaba recién. Si el personaje no dice lo que realmente quiere y deja entrever esto, su verdadera intención mediante algunas acciones o mediante algunos diálogos, se aplaca el conflicto y se genera, dice Truby, una escena más compleja, ¿no? Donde lo que realmente quieren los personajes no está siendo evidenciado. La relación que esto tiene con el diálogo puede ser que justamente
una de las acciones que pueden evidenciar los deseos de los personajes puede ser el diálogo, o pueden ser acciones que van dando a entender cuáles son sus intenciones. Así que bueno, es solamente eso y pasamos al ejemplo para reafirmar un poco estos conceptos. Bueno, el ejemplo que vamos a ver es de una película de Wittenberg que elaboramos prácticamente todos los años con Gustavo, se llama La Celebración. Es una excelente película, véanla en cuanto tengan la oportunidad entera. En este caso nosotros vamos a ver solo una escena, pero que es increíblemente rica en un montón de aspectos, y que coincide precisamente con el primer punto de giro de la película. Y bueno, lo que vamos a hacer es verla entera, y después vamos a tratar de identificar cada uno de estos puntos que mencionó Baruch, y también vamos a tratar de ver esto último que decía, si es una escena donde el conflicto se aplaca o se potencia de acuerdo a cómo el personaje expresa cuál es su deseo y cuál es el conflicto que lo está atravesando. Así que lo vemos y después seguimos. Juani, perdón, hay una pregunta de Facu Rejala que preguntaba, perdón, ¿la base es qué? No sé si Facu está respondido o si todavía necesitaba la respuesta. Sí, Listo, buenísimo. ya respondí. Bueno, vemos el fragmento y después seguimos. Nå, det var en dejlig tur, var det ikke? Nej, det var meget varmt i bilen, det var det. Vi har da aircondition i bilen, vel? Ja, men du ved, så bliver man sådan helt tør i munden, og det er da ubehagelig luft, man får af Det var det. Nå. Og børnene er med det hele. Ja, Ja, det er det. Nå, jeg skal lige. Skal jeg have citronvand? Citronvand. Ja. Hun lavede det lidt våd, ikke? Men nok fordi hun er spildt eller et eller andet. Ja, så ved ikke, hvad der var. Hvad er det, du hedder, min pige? Jeg hedder Mette. Ja. M-A-T-T, Mette. Ja, rigtigt. Det er opberettet. Jeg siger, det er en hummersuppe. Nej, Er det ikke dejligt? det er laksesuppe. Ja, det er laksesuppe. Jeg synes, den smager mere hen efter hummer. Den smager da godt, suppen. Ja, tomatsuppe. Nej, det er ikke tomatsuppe. Hvad har Det er hummersuppe. Ja, Ja, hummersuppe. Skål, momme. Ældste søn holder tale. Morten. Klokken er jo lidt i 7, og Jeg vil gerne udbringe den første skål. Det er min pligt som den ældste søn. Ikke sandt, Helmut? Jo. Men allerførst vil jeg gerne holde en lille tale. Jeg har skrevet 2 taler. Far. En er grøn, og en er gul, og du kan selv vælge, hvad for en det skal være. Den ene er grøn, den anden er gul. jeg vælger den grønne. Den grønne er det interessant valg, må man sige. Det er en slags sandhedstale. Og jeg har valgt at kalde den, når far skulle i bad. Se, jeg var jo ganske lille, da jeg flyttede her til godset, og jeg tør roligt sige, at det var en helt ny tid, der mødte os dengang. Vi havde al den plads, vi kunne ønske os, og al den ballade, vi kunne lave på al den plads. Dengang var der restaurant her, hvor vi sidder og spiser, og jeg kan ikke huske, hvor mange gange min søster Linda, som nu er død, og jeg, vi legede herinde, og jeg kan huske, hvor mange gange hun puttede noget i maden, uden at gæsterne
så det, og Og så sad her i vores skjul, så begyndte Linde altid at grine, og hun havde jo det mest smittende og mest hjertelige grin, man kunne forestille sig. Og der gik jo gerne en 2 sekunder, så sad jeg begge to og skraldgrinede, og blev selvfølgelig opdaget. Det er klart. Men der skete jo aldrig noget, nej. Det, der viste sig at skulle være meget farligere, det var, når far skulle i bad. Jeg ved ikke, om I kan huske, at far skulle altid i bad. Når han skulle det, så tog han Linda og jeg ind på hans kontor først, sjovt nok. Der var lige noget, han skulle ordne først. Og så låste han døren og trak persiennerne ned og tjente noget lys, fint skulle det være. Og så tog han skjorten af og sine bukser, og det skulle vi så også gøre. Og så lagde han os på den grønne briks, som nu er smidt ud, og voldtog os, udnyttede os, seksuelt havde sex med sin kære små. Ja. Her for et par måneder siden, da min søster døde, gik det op for mig, at Helge var en meget renlig mand, så tit som han gik i bad. Og jeg tænkte, det ville jeg dele med resten af min familie. Det var både sommer, vinter, forår, efterår, morgen og aftenen. Og det skal de da vide om min far, tænkte jeg. Helge er en renlig mand, og vi er jo samlet her i dag for at fejre Helge på hans 60-års fødselsdag. Der er nogen, der kan. Tænk sig at kunne leve sådan et langt liv og se sine børn vokse op, og for Michaels vedkommende børnebørn. Nå, men nok om det. Vi er jo ikke kommet for at høre mig tale resten af natten. Vi er jo kommet for at fejre Helge på hans 60-års dag. Og det synes jeg, vi skal gøre alle sammen. Så tak for de mange gode år, og tillykke med det. Vi har ikke noget at drikke, men lad os få noget i glasene. Christian, du var jo den første, men nu er min tur. Else, du har fødselsdag i dag. Det er Helge. Hvad siger han? Helge. Det er Helge, der har fødselsdag i dag, pappa. Helge, du har fødselsdag, og det er jo godt. Du er jo med årene blevet en stor dreng. En dreng, der godt kan tåle at høre en historie fra de 7 have. Husk en gang, da Helge var en ung knægt, kom han til mig og sagde, at han havde besvær med at få damer. Bueno, ahí, bueno, primero les pedimos disculpas por el doble subtitulado que no se lo pude sacar, a último momento me di cuenta que lo tenía puesto pero bueno, creo que más o menos se podía leer algo. Para poner un poco en contexto, ¿no? de qué va la película o la escena, es una familia que se reúne para el cumpleaños número 60 de Helge, que es el padre de todos ellos, y bueno, Christian, nuestro personaje principal, que es quien se para ahí y, ¿no? hacer como este brindis, de alguna manera es, o siempre fue, el hijo favorito, ¿no? de Helge, y bueno, hasta ese momento en la película, que son más o menos los 30 minutos, él llega a la casa, se reencuentra con sus hermanos, tienen una hermana que está muerta, y bueno, hasta ese momento él es un poco el hijo preferido, y hay algunas conversaciones que quizás un poco forzadas, pero bueno, después ustedes mirarán la película entera si les interesa, pero es un gran ejemplo de lo último que decía Baruch, ¿no? de cuando el conflicto se aplaca, o cuando se potencia de acuerdo a cómo el personaje habla. Hasta este momento, Christian oculta todas esas intenciones, y el conflicto se aplaca, ¿no? Él se mantiene calmado hasta este momento, que es donde explota, y él adelante de todo el mundo se para, y en el brindis del cumpleaños número 60 dice, gracias papá por abusar de nosotros y de mi hermana cada vez que te bañabas, y ¿no? adelante
de todos los presentes. Entonces, eso es un diálogo claramente directo, no se está ocultando ningún tipo de intención, sino que va derecho al grano, derecho al deseo, y eso hace que el conflicto explote, y a partir de acá, toda la confrontación en el resto de la película. ¿Sí? Pero vamos a hacer, antes que se nos acabe el tiempo de esta primera sesión, como vamos a tratar de identificar estos puntos de los que hablaba Baruch, ¿no? que conforman la microestructura de una escena. En primer lugar, ¿cuál es la posición del personaje? Que es esto que hablábamos recién. Estamos parados precisamente en el primer punto de giro, por lo tanto, el personaje a partir de aquí va a comenzar su transformación desde el hijo favorito de Helge a ser básicamente el enemigo. Van a pasar a ser protagonista y antagonista Christian y su padre. ¿Cuál es el problema? En este caso, para el guionista, que es importante hacer esa diferenciación en los puntos que plantea Truby, el problema es justamente plantear el conflicto, ¿sí? Cómo hacer que esos dos personajes comiencen a ser enemigos, ¿sí? Ese es el problema para quien está escribiendo. De la misma manera, la estrategia para el guionista va a ser generar un almuerzo familiar que se va a arruinar con el brindis de Christian, ¿sí? Después vamos a pasar al deseo, que este ya es el deseo del personaje y no del guionista, que justamente es poder exponer a su padre para así liberarse como, bueno, de esa carga psicológica de haber sido abusado de niño y de que su hermana se haya suicidado producto de esto mismo. ¿Cuál es el punto final de la escena? Es que Christian expone a su padre delante de todos los invitados, pero aún así nada sucede, ¿sí? Cuando debería haber estallado como una conmoción familiar o algo así, no sucede nada, pero de todas formas ese es el punto final de la escena, que está relacionado con el deseo del personaje, que era exponer al padre. El adversario, bueno, obviamente aquí entra el padre como adversario, pero particularmente en esta escena, todo el resto de los comensales de alguna forma son los adversarios de Christian, porque nadie hace nada frente al comentario que él dice. Entonces, de pronto, en esta escena en particular, los adversarios son todos los comensales contra Christian. ¿Cuál es el plan del personaje? Bueno, justamente aprovechar el brindis del almuerzo, ese momento donde todos se detienen a decir unas palabras, para poder poner a rodar su deseo, ¿sí? O su intención, que es exponer al padre. Y bueno, justamente el giro o la revelación, que era esto último que mencionaba Baruch, en este caso tenemos dos. En primer lugar, es el descubrimiento de que Helge abusaba de sus hijos, pero el segundo punto, el segundo giro inesperado o revelación, es que nadie reacciona, ¿sí? Todos se quedan callados unos momentos, se ríen, y bueno, se para el abuelo y él sigue con su discurso, y frente a eso Christian no tiene nada más que hacer que irse. Y como para cerrar todo este paquete, podemos ver, una vez que tenemos armada esta microestructura, cómo se refleja este triángulo invertido del que hablaba Baruch, que Truby lo propone tanto para la estructura general de una película como para cada escena en particular. La base del triángulo es el principio de la escena, donde todo es posible. En un primer momento tenemos a los comensales charlando, riéndose, lo vemos a Christian que tiene la mirada muy seria, está preocupado, está por hacer algo, él se para, él le da a elegir dos discursos distintos, no importa, más allá de que fuera más allá de lo que fuera a suceder, él da a elegir dos discursos distintos, él titubea un poco, da vueltas alrededor de este brindis, pero finalmente la resolución de la escena es una sola. Ese triángulo, esa base amplia, termina todo en ese punto final que es la resolución de la escena, ¿no? De todas las posibilidades que podrían haber sido, el final es uno solo y es concreto, y no es ninguno de los demás que podrían haber sido. Entonces, un poco esta es la analogía o la metáfora del triángulo invertido que propone Truby en el texto y que muy bien explicaba Baruch hace un rato.
Bueno, eso un poco como para cerrar la parte de microestructura. Ahora no se va a terminar esta sesión y cuando nos conectemos vamos a arrancar directamente con lo que es diálogo, ¿sí? Y el tema que nos convoca para la clase de hoy. Pero bueno, no sé si antes alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, o los chicos quieren aportar algo. Yo me quedé pensando ahí con esto de la estrategia, ¿no? Del guionista. Por ahí también está, no sé si se acuerdan, en el texto que tiene como varios retos el guionista como estrategia, y por ahí, aparte de plantear el conflicto, se sugiere esta situación de justamente mostrar a los invitados, a todos los demás personajes que son testigos de esta situación, como personajes que están básicamente en otra. Al principio no saben ni de qué es la sopa, después de que termina de decir esa tremenda revelación Cristian, uno aplaude, es como que de a poco, como por goteo, va generando como esa caracterización de todos los demás personajes que terminan como, de alguna manera, no reaccionando, ¿no? O reaccionando de una manera bastante cuestionable, digamos. Y ahí recién había una pregunta que hacía Facu, creo. Lo del plan, que dice que lo dijo con tanta naturalidad que pasó. Yo creo que ahí es un plan directo, camuflado de plan indirecto, ¿no? Al principio empieza como diciendo, bueno, voy a contar una anécdota graciosa, y termina siendo una bomba que le explota en la cara a Helge, ¿no? Es como un plan disfrazado de plan indirecto que termina siendo un plan evidentemente directo. Bueno, podemos seguir, Rami, lo que vamos a hacer ahora, como veníamos hablando, es meternos de lleno en el tema de diálogo. Un poco lo que queríamos hacer con la parte anterior de la clase no es solo retomar el tema de microestructura, porque nos parecía que está bueno como lo plantea el autor, sino que bueno, tiene alguna relación, porque el autor lo que dice es que el diálogo es algo que se agrega a la capa exterior de la estructura. Eso ahora Rami lo va a explicar un poco mejor y va a desarrollar cuáles son los conceptos del autor, pero justamente esta es como la idea principal y súper importante, y que queremos que quede claro, que es que el diálogo se agrega, es como, ¿no? Como si todo fuera una pelota o una cebolla, ¿no? Con capas. Bueno, el diálogo es como una de las capas externas que se agrega, ¿sí?, a una estructura que ya tiene que estar sólida y tiene que estar bien armada, y no al revés. Si nosotros empezáramos por el diálogo o pretendiéramos que el diálogo fuera como el principal articulador de toda la escena, estamos en un gran problema, porque justamente no sabemos de qué hablaría el diálogo o qué función estaría cumpliendo, justamente porque no tenemos ni el deseo, ni el objetivo del personaje, ni cuál es la estrategia que nos vamos a dar para que la escena cumpla la función que tiene que cumplir. Bueno, y todas estas cosas que estuvimos viendo, ¿sí? No fue algo al aire que queríamos retomar porque sí, sino porque lo que viene ahora, que va a explicar Ramiro, es importantísimo poder utilizarlo habiendo entendido todo esto que vimos recién. ¿Sí? Así que bueno, nada, Rami, si querés arrancar. Sí, es por eso que Travi lo que hace cuando empieza a hablar de diálogos, empieza a hablar de lo que usualmente hacemos mal, ¿no? Dice que es una herramienta mal interpretada, y en este sentido de que es como una capa superior de la estructura, dice que los escritores generalmente pretenden, ¿no?, que el diálogo haga el trabajo más pesado, que en realidad es el trabajo que va a realizar la estructura, ¿no? Entonces terminan teniendo siempre diálogos que son por demás explicativos y que resultan forzados y generalmente poco naturales, ¿no? También habla de la falsa creencia, que creo que es algo que tenemos todos en común, los que estamos estudiando guión, ¿no?, que es de que el diálogo es una conversación real. Y Travi lo que dice es que justamente el diálogo no es una conversación real, sino que es un lenguaje altamente selectivo que suena como si fuera real, ¿no? En este sentido, siempre Travi dice que un buen diálogo es siempre inteligente, metafórico y está mejor argumentado que una conversación real. Así que eso es una de las cuestiones a tener en cuenta y que más nos tiene que quedar, ¿no? Para hablar de diálogos y explicar bien esto que menciona al principio, estos errores frecuentes, Travi habla de diálogos sinfónicos, ¿sí? Lo que hace Travi es pensar el diálogo como una forma de música en 3 pistas, ¿sí?, que funcionan en simultáneo y al mismo tiempo. La pista 1 es la melodía,
es el diálogo narrativo, ¿no? Que después, bueno, voy a ir especificando cada una de las pistas, ¿no? La pista 2 sería lo que es la armonía, la música, que Travi lo relaciona con el diálogo moral. Y la pista 3, que es lo que en la música es la repetición, la variación o los leitmotiv, son las palabras, frases y coletillas, ¿no? Travi dice que los escritores tienden a escribir el diálogo en una sola pista, que es la melodía, ¿no? Que son los diálogos, que son estos diálogos que él señala al principio como un error, que son los que son por demás explicativos, ¿no? Y que son los que explican la historia. Por eso, Travi aplica este concepto de sinfonía y entender como que hay un montón de cosas funcionando al mismo tiempo, que son estas 3 pistas cada vez que un personaje habla, ¿no? La primera pista, la que responde a lo que sería la melodía en la música, que es lo que Travi llama el diálogo narrativo, es algo así como la más superficial, ¿sí? A ver, yo ahora voy a hacer una descripción pista a pista, pero siempre piénsenlo a medida que vayamos avanzando que está funcionando todo al mismo tiempo, ¿no? Es la historia que se expresa hablando, habla de lo que hacen los personajes, habla de los acontecimientos de la línea principal de acción, ¿no? Y se construye como construimos una escena, ¿no? Hay una progresión en la conversación que pasa del diálogo sobre la acción al diálogo sobre la identidad. Esto de diálogo sobre la identidad ahora lo vamos a ver en la pista 2 con el tema del diálogo moral, ¿no? Y Travi da, pensando en esto que mencionaban de la microestructura, ¿no? Del plan y el deseo y de ese subtexto que están en los personajes, Travi da un ejemplo que es que, por ejemplo, personaje 1 manifiesta un deseo, personaje 2 habla en contra de ese deseo, y personaje 1 responde con el diseño de un plan, directo o indirecto, para conseguir lo que quiere, ¿no? Entonces, de esta forma, la conversación tiene una progresión que avanza hacia el clímax de la escena y su resolución, ¿no? Ahora, la pista 2, el diálogo moral, lo que Travi relaciona con la música en términos de armonía, dice que es la base en la que se apoya el diálogo narrativo, ¿no? En términos musicales, compara la armonía porque la música es lo que le proporciona profundidad, ¿no? Y textura a lo que es la melodía. Entonces, Travi dice que este diálogo moral expresa quiénes son los personajes y cuál es su visión de mundo, ¿no? Contiene los gustos, los valores y las aversiones de los personajes. El diálogo narrativo siempre tiene en su profundidad una puesta en juego, ¿no? De esta serie de valores de los personajes, ¿no? Que ayudan a definir quiénes son los personajes y su visión de mundo. Entonces, diálogo narrativo y diálogo moral en este sentido están funcionando a veces al mismo tiempo, ¿no? Y la pista 3, por último, está esto que él relaciona, que son las frases, las palabras y las coletillas. Tiene que ver con la repetición, la variación y los leitmotiv musicales. Bueno, si están cruzando sonido 2 algunos, algo de esto estarán viendo con la parte de música. Son palabras o frases con potencial para cargar con una identidad o un significado especial, ¿no? Y se utilizan para poner énfasis a veces, como los instrumentos de una orquesta, ¿no? Como el triángulo que entra en un momento para darle énfasis, que suena ahí por encima de todo. Y las coletillas, este tipo de frases, coletillas, tienden a actuar por acumulación en el espectador, ¿no? Se van repitiendo una y otra vez, y a medida que van apareciendo, como un leitmotiv también, se van cargando de un sentido distinto, ¿no? Un ejemplo que me gusta, creo que todos vimos que da Travi, es el de Star Wars y el que la fuerza te acompañe, que se repite a lo largo de toda la película, y cada vez que aparece tiene un sentido distinto, que se va completando, ¿no? Bueno, estas son las 3 pistas que Travi desglosa lo que es el diálogo, o cómo debería escribirse o entenderse un diálogo como sinfónico, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo que preparamos con los chicos, ¿no? Que hicimos un desglose de una canción de los Beatles, para que vean cómo funciona en la música el tema de la melodía, la armonía y estas leitmotivos, repeticiones, y para que vean cómo funciona todo junto, ¿no? Cómo es una cuestión orgánica. Así que, no sé, si ustedes chicos quieren agregar algo más, eso es más o menos lo que dice Travi en base al diálogo, comparándolo con la música. No, mucho más para agregar, no. Ahora vamos a ver 2 ejemplos. Uno es que contaba Rami. Vamos a hacer un desglose musical, estrictamente musical, quizá para
para quienes no sepan mucho de música o les cueste un poco diferenciar esta comparación que él hace de armonía y melodía y bueno, el leitmotiv. Ahora lo vamos a ver, quizás con el ejemplo es un poco más claro. Elegimos una canción de los Beatles porque, bueno, son harto conocidas las canciones y la banda. Queríamos traer algo de cine, pero bueno, en general el cine tiene como mucha banda sonora instrumental, es un poco más difícil de verlo. Y después vamos a ver un ejemplo audiovisual, obviamente, para aplicar esto a lo que nos interesa. Pero primero, bueno, primero vamos a ir con la cuestión musical. No, sí, que íbamos a ver los asesinos que justamente en la clase anterior habíamos estado hablando, o en una de los chicos que tenían también ese texto, Los asesinos de Tarkovsky, que es su primer corto. Eso. Bueno, nada más, no sé si Baruch quiere agregar algo antes de pasar al ejemplo. Nada, después vamos a subir el texto, pero me parecen importantes, además de ver estos 3 niveles de diálogo, las aclaraciones que hace al principio, ténganlas en cuenta, después vuelvan sobre el texto que lo vamos a colgar, esto de que el diálogo no es una conversación real y como este peso o esta carga que tenemos siempre de tratar de hacer sonarlo, ¿no?, como cotidiano. Entonces lo primero que hace uno es escribir como uno lo diría con un amigo, y hay como todo también una especie de corriente así naturalista, entre comillas, de que hay que copiar tal cual las cosas son en la realidad, y bueno, la verdad es que el cine no es la realidad, el cine es una construcción consciente, ¿no?, de guionistas, de realizadores y realizadoras. Entonces eso es importantísimo tenerlo en cuenta. No hagan el esfuerzo de tratar de plasmar la realidad tal cual es en la hoja, sino entender que sus historias son ficciones construidas de forma consciente, con elecciones particulares, ¿no? Bueno, les habrá pasado alguna vez que mirando una película quizá les agarra así como esa cosa de decir, ¿quién diría eso en la vida real? Yo no le hablaría así jamás a un amigo, o como esas frases más grandilocuentes, pero bueno, en el cine funcionan perfecto y uno por lo general no se lo cuestiona, se entrega a eso que llamamos, ¿no?, como la suspensión de la duda, y bueno, esa es la manera. Esto es un poco lo que quiere traer Travi acá, y que es importantísimo tenerlo en cuenta, más ahora que están empezando a escribir. Eviten eso de plasmar la realidad, de escribir como ustedes charlarían con los amigos, porque ahí es cuando suenan forzados los diálogos, ¿sí?, porque suenan poco naturales, no funcionan. Bueno, eso para mí es importantísimo remarcarlo. No sé si alguien más quería... Bueno, Travi lo resuma muy bien esto en una parte que dice que, bueno, cuando dice que un buen diálogo es siempre más inteligente y metafórico, y dice que en un buen diálogo hasta el más tonto habla de manera elocuente, ¿no? Saliendo de lo coloquial o de este realismo que a veces pretendemos. Bueno, pasamos al ejemplo, ¿no?, al ejemplo primero de la música. Yo acá no estoy pudiendo ponerlo como en pantalla completa, pero bueno, espero que lo vayan viendo más o menos. Bien, ahí se ve, estamos viendo como un programa de música, puede ser con pistas, esas cosas. Sí, se ve. Bien. Bueno, el tema que trajimos acá es Don't Let Me Down, de los Beatles. Me imagino que la gran mayoría lo conocerá. Lo que hicimos acá fue hacer como una especie de desglose en estos niveles que plantea Travi, que es por un lado la melodía, por un lado la armonía, y por otro lado los leitmotiv o las coletillas, etcétera, etcétera, como ese rejunte del tercer nivel que propone Travi, llevado como más a los términos musicales. La armonía es como toda la base musical sobre lo que se apoya la melodía. La melodía es como el dibujo que suele hacer la voz en la música popular, digámoslo así. La melodía suele estar representada por la voz, ¿no? La voz del cantante, de la cantante, la letra cantada, de eso se trata la melodía en general. No siempre es así, pero es lo más común. La armonía es como toda la amalgama de instrumentos que crean como esa base, ese colchón musical sobre el que la voz canta arriba. Y por último, los leitmotiv los podríamos
comparar con, por ejemplo, algún punteado, algún riff de una canción que haga una guitarra, o algo que, como un pedazo de música que uno lo escucha y lo identificás directamente con la canción, ¿no? Entonces, vamos a ir viéndolo uno por uno y todo junto, ¿no? Si lo pusiéramos todo junto, la canción sonaría así, como la conocemos. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Sí, se escucha. Bien. Perfecto. Esa es la canción que estamos acostumbrados a escuchar de los Beatles, ¿no? Don't Let Me Down. Si nosotros pusiéramos la melodía, solo la melodía en este caso, que para los términos de Truby estamos hablando del primer nivel o del diálogo narrativo que se encarga en general de llevar adelante la narración, de explicar qué es lo que está pasando, de establecer la comunicación, por lo menos más principal, entre los personajes, escucharíamos esto, ¿no? En una canción. ¿No? Lo podemos reconocer, lo escuchamos y decimos, bueno, es el tema de los Beatles, pero de pronto está vacío, es aburridísimo, toda esa cosa que tiene la canción tan popular se pierde. Es solo la voz, ¿no? Ahí, en este caso de Lennon y de McCartney, cantando la letra, pero toda esa magia, toda esa potencia que la canción original tiene, se pierde. Es solo una voz que entra para decir un par de palabras y se pierde, ¿no? Después todos esos pedazos de silencio que hay entre palabra y palabra están vacíos, no hay nada, no hay información, ¿sí? Entonces, para eso es fundamental que siempre esté funcionando la segunda pista o el segundo nivel que Travis propone, ¿no? Que es el diálogo moral. El diálogo moral es como siempre como esa intención oculta, ¿no? O como esa cosa indisociable de lo que decimos, que en realidad, en última instancia, representa todo lo que pensamos, representa nuestra visión del mundo, ¿no? Y que sería, para el caso de la canción, vamos a ponerlo primero sin la letra. Bien. Todo eso que acabamos de escuchar sin la letra arriba es lo que representa la armonía, ¿no? Es una guitarra haciendo algunos acordes, es una batería dando el pulso o el tempo de la canción, es el bajo haciendo como un colchón armónico. Bueno, toda esa amalgama de instrumentos nos da la armonía en música, ¿sí? Si lo lleváramos al diálogo, esta es la comparación que hace Truby con el nivel moral. Es como todo eso que le da sustento, pero a su vez solo tampoco funciona, ¿sí? Es importante saber eso. Es importantísimo el nivel moral, porque es lo que le da sustento a todo lo que va a salir de la boca de nuestros personajes, pero solo no funciona. Esto que estamos escuchando acá, quizás alguien muy fanático de los Beatles podría reconocerlo, pero si yo se lo pongo a cualquier otra persona, podrían ser los acordes y la batería de una canción cualquiera. Son 4 acordes sobre un ritmo, ¿no? Entonces es necesario que el nivel melódico, ¿sí? Que el nivel narrativo esté funcionando a la misma vez. Es necesario alguien que vaya explicando qué es lo que sucede, que articule las ideas, que establezca relaciones con los personajes, y a su vez ese diálogo narrativo viene acompañado de todo el colchón moral que representa la visión de ese personaje. Entonces estas dos cosas no pueden dejar de funcionar juntas, siempre van a estar ahí, ¿sí? Y por último tenemos el nivel, el tercer nivel, que es el que Truby llama el de las coletillas, el del leitmotiv, o alguna de estas frases claras, en lo que es el mundo de la música. Podríamos, bueno, como decía recién, asimilarlo a un riff de guitarra, por ejemplo, pero son esos soniditos que los escuchamos y nos remiten directamente a
a esta canción, o en el caso del cine, a un personaje, a una película muy particular, ¿sí? Son esos arreglos musicales que, como bien explicaba Rami, aparecen de vez en cuando, no es como la armonía, como ese colchón musical que está presente todo el tiempo dándole base a la canción. Es algo que aparece en un momento particular, con una pregnancia suficiente para que se note, aparece y desaparece. Sigue la canción y vuelve a aparecer, y siempre es el mismo. En este caso es el riff muy conocido de Don't Let Me Down, que es el siguiente. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody. Bueno, fíjense ese riffcito como aparece 2 veces. Al inicio y al final de la estrofa. Ese riff o ese arreglo podría tranquilamente no estar, y la canción sigue funcionando, porque tiene su armonía, tiene su base musical, tiene su ritmo, tiene la letra que va cantando, ¿sí? Lo que sea que la canción nos quiere contar. Pero sin embargo está ahí, es un detalle, es un arreglo, precisamente como se lo llama en el mundo de la música. Es un arreglo musical preciso, cortito, que aparece, y siempre es el mismo. Aparece al principio, aparece al final de la estrofa, y es un adorno, es un énfasis que se pone ahí, pero sin embargo se repite, siempre igual, como decía Rami, se repite, y por acumulación uno termina grabándoselo en la cabeza. Entonces hoy lo escuchamos solo, sin el resto de la música, y sabemos perfectamente que es el riff de Don't Let Me Down de los Beatles, ¿sí? Funciona solo, pero por sí solo obviamente no representa nada, tiene que funcionar en conjunto con el resto de la canción, ¿sí? Ahora, bueno. Ahí Valentina pregunta si en Hereditary el ruidito que hace Charlie con la lengua cuenta como parte de ese tercer nivel, o tiene otro objetivo por la importancia para el relato. El ruidito que hace con la lengua, sí, funciona como leitmotiv, y después fíjate cómo se resignifica al final de la película cuando lo escuchan ya estando muerta Charlie. Creo que esa es la función que cumple. Por eso te lo repiten tanto al principio y después ya te empieza a jugar en otro sentido. ¿Se entiende? No sé si la viste vos, Juan y Hereditary. No, yo no la vi, pero bueno, iba a responder un poco esto. Quizás muchas veces ese leitmotiv no es necesario que sea una frase de diálogo concreta, puede ser una acción, en este caso Travi lo introduce dentro del nivel del diálogo, y en general suele ser alguna frase, ¿no? O como algo muy particular que se repite, pero puede funcionar de otras maneras. En Érase una vez en el oeste, por ejemplo, tenemos el ruido de la armónica que hace este personaje, ¿no? Cada vez que está aburrido, o cada vez que está cargando tensión para enfrentarse a alguien, él agarra la armónica y hace ese sonidito, y para cuando termina la película, después de las 3 horas que llevamos viéndola, ya sabemos perfectamente qué significa ese sonido, ¿sí? Travi también habla de sonidos claves, así que ese ruidito que vos decís que hace Charlie con la lengua, Valentina, es justamente un sonido clave que hace la narrativa de la película, sobre todo hacia el final, ¿no? Bien. Ahora, bueno, quizás nos extendimos un poco con este ejemplo de la música, pero queríamos que quedara claro esto, porque bueno, quizás la analogía musical es muy clara para quienes entienden de música, y quienes no, puede ser un poco confuso. Esperamos que esté como un poco más claro ahora cuáles son estos 3 niveles y por qué es importante que estén funcionando juntos y a la misma vez. Ahora lo que vamos a hacer es poner un ejemplo audiovisual, que es el que mencionábamos recién, Los asesinos de Tarkovsky. Es un cortometraje donde el realizador hace una adaptación del cuento, y lo que vamos a hacer es poner unos minutos y tratar de identificar estos diferentes niveles. Así que para los hechos prácticos vamos a tratar de identificar ejemplos del primer nivel, ejemplos del segundo y ejemplos del tercero, pero no queremos que se pierda de vista que todo funciona a la misma vez. No es que en este momento está hablando moralmente y acá habla narrativamente y acá viene a tirar la coletilla. Todo funciona todo el tiempo,
pero bueno, quizás para los hechos prácticos y que puedan identificarlos mejor, vamos a tratar de individualizarlos por un momento, ¿sí? ¿Hay alguna consulta antes? Perdón, ¿quedó claro esto que estuvimos haciendo con la música? Por ahí fue para peor. ¿Se entiende bien los 3 niveles? ¿Hay alguna consulta sobre eso? Bueno, vamos a tomarlo como un no. Bueno, vamos a poner entonces los asesinos de Tarkovsky. Vamos a ver algunos minutos y después retomamos. Тоже умница хоть куда, правда, Макс? В этом городе все как на подбор. Вы что заказывали? А ты не помнишь? Яичницу с ветчиной. Ну разве не умница? Ты что смотришь? Просто так. Это не нарочно, Макс. Нечего тебе смеяться. Нечего тебе смеяться, понял? Ну, ладно. Пусть будет по-вашему. Ты слышишь, Эл, он согласен. Пусть будет по-нашему. Ловко, а? Голова у него работает. Как того зовут за стойкой? Эй, приятели, а ну-ка выходите сюда оба. А в чем дело? Иди, не разговаривай. А в чем дело? Дело да не твое. Кто у вас там на кухне? Негр-повар. Позови его сюда. А в чем дело? Позови его сюда. Да вы знаете, куда вы пришли? Не беспокойся, знаем. Ну-ка ты, ступай на кухню, позови сюда негра, живо. А что вы сделаете с негром? Ничего. Но пошевели мозгами, что мы можем сделать с негром? Сэм, поди сюда. Что надо? Ладно, негр, стой тут. Да, сэр. Я пойду на кухню. Вот с этим негром и этим умником. Ступай назад, негр. Да, сэр. И ты, умница, тоже. Ну, умница. Чего ж ты молчишь? Что вы такое затеяли? Ты слышишь, Эл? Наш умница хочет знать, что мы такое затеяли. Чего ж ты ему не скажешь? Ну, а как по-твоему? Не знаю. Ну, все-таки. Не могу догадаться. Ты слышишь, Эл? Наш умница не может догадаться, что мы такое затеяли. Не кричи, я и так все слышу. Ну-ка ты. Подай немного вправо. А ты, Макс, немного влево. Ну, умница. Побеседуем? Так как же, по-твоему, что мы собираемся делать? Ну, так я тебе скажу. Мы собираемся убить одного шведа. Знаешь длинного шведа Оля Андерсона? Да. Он тут обедает каждый вечер. Иногда обедает. Приходит ровно в 6. Если вообще приходит. Так, все это нам известно. Поговорим о чем-нибудь другом. В кино бываешь? Изредка. Тебе следует ходить почаще. Кино это как раз для таких умников, как ты. За что вы хотите убить Оля Андерсона? Что
Что он вам сделал? Ничего, он нас и в глаза не видел. И увидит только раз в жизни. Так за что же вы хотите его убить? Ну, нас попросили. Просто дружеская услуга. Заткнись. Чертовски много болтаешь. Должен же я развлекать своего собеседника. Верно? Слишком много болтаешь. Вон мои лежат связанные и сами развлекаются. Если кто войдет, скажешь, что повар ушел. А если это не поможет, то пойдешь на кухню и сам что-нибудь состряпаешь. Понял? А что вы с нами после сделаете? Ну, это смотря по обстоятельствам. Это увидишь и наперед не угадаешь. Привет, Джордж. Можно поужинать? Повар ушел. Будет через полчаса. Ну что ж, пойду еще куда-нибудь по соседству. Ну, разве не умница? Заверните мне с собой 2 сэндвича с печенкой. Ну, разве не умница? Все умеет.
Стряпать и все что угодно. Может быть. 5 минут. Кто у вас заболел? Какого же черта вы не наймете другого? Бар у вас или нет? Bueno, creo que ahí estamos, la mayoría. Vamos a, vamos a tratar de hacer así como un punteo lo más claro posible de esto que vimos recién y de los 3 niveles del diálogo que propone Travi. Quizás el fragmento es un poco largo como para empezar a detallar, sobre todo en el primer nivel, pero bueno, lo que se trata de diálogo narrativo es prácticamente todo lo que hemos visto en el fragmento, o la gran mayoría, podríamos ¿no? ponerlo dentro de la categoría de diálogo narrativo, ya que un poco la conversación entre los personajes nos permite, en primer lugar, entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Los personajes, de alguna manera, narran de qué se trata la situación, quién es cada uno, cuáles son las intenciones que tienen, ¿sí? qué rol cumplen allí. Sabemos que hay un cocinero, sabemos que hay un tipo que atiende la barra, sabemos que hay 2 muchachos que vinieron aparentemente a comer al principio, después de a poco nos damos cuenta que están buscando a otro señor, sabemos que ese señor es sueco, y después, por último, nos enteramos de que lo están buscando para matarlo, ¿sí? Pero esa no es toda la información, sino que luego el hombre de la barra pregunta por qué lo están buscando, ¿sí? O por qué lo quieren matar, mejor dicho. Y bueno, ellos le responden que no tienen una razón, que este sueco no les hizo nada, sino que simplemente lo están haciendo como una especie de favor, ¿sí? O porque molestó a un amigo, creo que es lo que dicen. Así que, bueno, todas esas cosas nos las vamos enterando a través de lo que podemos poner en la categoría de diálogo narrativo, ¿sí? Que es justamente todo esto que narra la situación que nos está pasando, que nos pone la información sobre la mesa y nos permite conocer a los personajes. Ahora, ¿cómo entre todo ese diálogo narrativo que fuimos viendo está tejido el segundo nivel que propone Travi, que es el del diálogo moral, ¿sí? Quizás no hay como frases precisas que podamos decir, bueno, mira, acá está dándonos una idea moral, o nos está presentando su visión del mundo, sino que más bien es una cuestión de acumulación, igual que el tercer nivel. A medida que los personajes hablan y cuentan quiénes son y cuáles son sus intenciones y qué están haciendo y cómo se relacionan con los demás, la parte moral del diálogo, o esa segunda pista, empieza a aflorar de a poco, ¿sí? En primer lugar, podemos ver cómo la comunicación se vuelve cada vez más prepotente a medida que avanza la escena, ¿no? Entonces, eso es un posicionamiento moral, ¿no? Cómo se empieza a establecer una especie de relación de poder entre los personajes, porque ellos están siendo prepotentes y empiezan a dar órdenes, dejan de ser clientes regulares de ese bar, en este caso, o de esa cantina, y pasan a ser muy prepotentes. Entonces, la forma
en que dicen las cosas, la forma en que se comunican, la entonación que le dan, las palabras que eligen los personajes para hablar y para comunicarse, nos da cierta idea de prepotencia y de quiénes son, ¿sí? En algunos casos, a medida que avanza la escena, también podemos empezar a ver no solo prepotencia, sino cierta discriminación, ¿no? Porque en algún momento hacen llamar al cocinero, ¿sí? Que está atrás, y le dicen, lo llaman negro, simplemente le dicen negro, negro vení para acá, negro callate, negro ¿qué estás haciendo? ¿Sí? De la misma manera que cuando tienen que hablar de la persona a quien van a matar, lo llaman el sueco, ¿sí? Bueno, eso no son casualidades o simplemente los personajes hablan así, sino que también es un cierto posicionamiento moral, ¿no? Cuando llaman al cocinero y en la cara le dicen, vos callate negro, vos qué estabas haciendo negro, es también de alguna forma una visión del mundo que tienen estos personajes. Y por último, ¿sí? Como para culminar este posicionamiento moral de nuestros personajes, es que son sicarios. Son tipos que matan por encargo, ¿sí? Son dos personas que están buscando al sueco, en este caso, y que sin ningún reparo dicen, no, a nosotros no nos hizo nada. Nosotros lo estamos buscando para matarlo porque le estamos haciendo un favor a un amigo. Bueno, eso no hace falta ninguna especie de discurso o de manifiesto, ¿no? Donde ellos se pongan a explicar qué es lo que piensan de su trabajo o cuál es justamente su visión del mundo, ¿no? El hecho de ser un sicario te posiciona claramente en un lugar moral muy identificable, ¿no? Sos una persona que no tiene ningún reparo de ir a matar a otra por encargue o por plata. Entonces, fíjense cómo, y acá esta es la parte como importante, cómo ambas cosas funcionan a la misma vez y que eso es lo importante de los tres niveles. ¿Sí? Que no queremos que se pierda como en esta identificación que hacemos por separado, cómo en realidad todo funciona a la vez. Cuando nosotros estamos creyendo ver como una conversación, una línea de diálogo que avanza de forma narrativa, que nos va contando cuál es la situación, quiénes son los personajes, cómo se trama por abajo todo este diálogo moral, toda esta posición de los personajes en el mundo, cuáles son las relaciones de poder, qué piensan, ¿sí? Y nosotros, a partir de esa información, tranquilamente podríamos arriesgar ciertas ideas de quiénes son esos personajes, de qué harían en un futuro o qué hicieron en un pasado, ¿sí? Que todo un universo por fuera de esta escena en particular que estamos viendo. Y entonces ahí es donde ese diálogo moral funciona todo el tiempo por abajo y es muy difícil verlo, pero sin embargo está ahí, y de hecho es mucho más potente que el primer nivel del diálogo narrativo, porque cuando nos ponemos a hablar de que dos personajes son un sicario y están buscando a un tipo para matarlo por encargue, la verdad que es mucho más potente que todo lo que van hablando a medida que transcurre la escena. Bueno, y por último nos queda el tercer nivel, que es el de la coletilla o la frase o el leitmotiv, que en este caso aparece un montón, pero a ver, quiero ver si alguien lo notó o alguien se dio cuenta cuál podría ser como esa frase, ese leitmotiv que tiene uno de los personajes, que se repite y se acumula y aparece cada vez que los personajes dan una orden o una situación de tensión, ¿no? Como una carga de tensión está por suceder, aparece esa frase. Bien, bueno, acá Leonardo dice, eres un buen muchacho, y Valentina nos dice, chico brillante. Bueno, precisamente esa es la coletilla de nuestro personaje, chico brillante. Dice, sos un chico brillante, lo repite, pero muchísimas veces a lo largo, y si lo viéramos completo, se repite muchísimo más. Pero bueno, eso es una frase que aparece reiterada, de forma reiterada, y que se acumula, ¿no? Dice, eres un chico brillante, y cada vez que nuestro personaje se sale con la suya, le dice, sos un chico brillante. ¿Pero por qué? Porque me estás haciendo caso,
¿sí? Y ahí vemos cómo esta coletilla o esa frase, ¿sí? que parece así como una especie de eslogan o algo que después de un rato de verlo ya lo podemos identificar claramente con nuestro personaje, cómo se vincula con el diálogo moral, ¿no? O sea, la coletilla no está separada de lo demás, es la tercera pista que funciona en conjunto con las demás. Se vincula en el diálogo moral porque él dice, sos un chico brillante cuando me estás haciendo caso. Cuando te portás bien y haces lo que te digo, sos un chico brillante, ¿no? Entonces, anda a buscar al cocinero, quédate callado, no atiendas, ¿sí? O hay algo que hace también, que acompaña esto del chico brillante, que varias veces se mete la mano adentro del saco, ¿no? Que pareciera ser el lugar donde tiene guardada el arma. Entonces, se mete la mano como diciendo, no hagas ninguna pavada, muy bien, sos un chico brillante, y seguimos con lo que estamos haciendo. Entonces, acá podemos ver claramente cómo hay tres niveles distintos que funcionan dentro de la misma línea de diálogo, porque no es que en un momento hablan para contarnos la historia, en un momento hablan para contarnos cuáles son su idea del mundo, y en un momento se sienta y dice, ah, bueno, sos un chico brillante, esa es mi frase, seguimos con la película. Es una conversación que, si no nos ponemos a hacer este desglose, pasa como cualquier otra conversación. Son varios personajes, hay una situación, conversan, y sin embargo todas estas cosas están funcionando ahí atrás, y antes de que nosotros nos demos cuenta, ya tenemos una idea de quiénes son los personajes, cómo se posicionan, ¿no? En el esquema de poder de la escena, cuáles son sus intenciones, qué piensan, ¿no? Entonces, como para ir dejando un poco el ejemplo e ir cerrando, esto nos parece como una herramienta fundamental cuando ustedes se tengan que sentar a escribir sus proyectos, ¿sí? Pensar, y acá queremos como que recuerden esto que vimos en la pista de la canción de los Beatles. Imagínense que si ustedes no le prestan atención a esto, o no se toman el trabajo de tramar, ¿no? Como diferentes niveles en esos diálogos que escriban, va a terminar sonando como John Lennon cantando en el vacío, sin música atrás, ¿no? Como una frase que aparece, y después hay un vacío, y vuelve a aparecer, y nos dice algo, y sin embargo toda esa potencia que tendría que tener, ¿no? Dentro de la historia, va a estar bastante flaca. Entonces, tengan especial cuidado en elegir los diálogos, en elegir las palabras precisas, en ver de cómo lo narrativo o cómo la información que nosotros damos, porque es necesaria para que se entienda la historia, esconde atrás intenciones, esconde visiones sobre el mundo, ¿sí? Esconde los deseos del personaje, sus formas de relacionarse, ¿sí? Su caracterización, y cómo también esas pequeñas frases o coletillas que lo que aparentemente hacen es como un refuerzo estilístico, ¿no? O como algo que aparece ahí para llamar la atención y que se repite y que ¿no? Como que capta nuestra atención y termina por caracterizar también al personaje, tiene que tener una vinculación también con ese nivel moral y ese nivel narrativo. Todo tiene que funcionar a la misma vez. Y por último, dentro de todo esto, tengan en cuenta los consejos que ya reforzamos hoy antes del ejemplo, pero estos consejos que da Travi a la hora de escribir, el cine no es la vida real, por lo tanto no tratemos de plasmarla idéntica en la hoja, y bueno, esto vamos a subir el texto al aula web para que lo puedan repasar. Él además lo que hace, que es muy claro, es poner en negrita y con un recuadro ciertos consejos que da a la hora de escribir y que nos parecen fundamentales. Y como última cosa, y dejo de hablar, es lo que dijimos al principio de la clase. Travi a nosotros nos parece que es muy claro y muy práctico para cuando tengamos que sentarnos a escribir, pero sin embargo no es la Biblia del diálogo. Hay un montón de otros autores, como el que comenzó a explicar Gustavo en la clase pasada y que va a seguir explicando en las clases que siguen. Hay muchas maneras de escribir, muchas maneras de encarar el proceso. La de Travi es una, y nos parece que es muy accesible, es fácil de entender lo que quiere decir, y funciona muy bien cuando tenemos que sentarnos a escribir nuestros diálogos. Así que bueno, no sé si hay alguna duda sobre todo lo que vimos hasta acá, sobre alguno de los ejemplos, sobre esto último que vimos en el corto de Tarkovsky.
Si no, bueno, la clase un poco llega hasta acá, nos queda un ratito que ahora va a tomar Gustavo la palabra, pero esto es un poco la clase de hoy sobre diálogo. Eso, no sé si hay alguna duda, no sé si Baruch, si Ramiro quieren aportar algo más. No, creo que está. Ahí tenemos algunas preguntas por ahí, que no sé si Juan. Sí. Sí, el segundo nivel está vinculado a lo moral, a los valores de los personajes, y tengamos en cuenta también que muchas veces a partir de ciertos personajes y de ciertas situaciones se filtra la visión del mundo del guionista, ¿no? Del autor. Aprovechan a algunos personajes, algunos diálogos para ir haciendo la bajada y la visión del mundo, y construyendo el tema también con otros elementos en consonancia. Bueno, por mi parte, felicitarlos. Fue una clase introductoria muy buena. Yo pensaba en el comienzo de la exposición de Baruch respecto de el triángulo, ¿no? de Travi, y sobre todo tomando en cuenta la posición desde donde se ejerce la palabra. Me pareció que fue muy clara en ese sentido, y que ahí tienen indicios como para empezar a pensar el diálogo, la escritura del diálogo. Después me pareció que la analogía con la música, desarrollada por Ramiro, que no es un tema fácil, también nos permite entender que el diálogo se puede pensar desde otras estructuras posibles, ¿no? Y que entonces en esas estructuras vamos a encontrar siempre la noción de un sistema, ¿no? De una lógica y un funcionamiento interno que a veces se da, como en el caso de la música, si pensamos los estribillos, a partir de las repeticiones. Y también de que el diálogo es también un instrumento musical en sí mismo. Hay una musicalidad de la palabra cuando se habla. Y después me parece que en el caso de Juani, que ha logrado sintetizar todos estos elementos, el análisis que él hace muy puntual de ese fragmento de esta película de Tarkovsky, donde aparece el propio Tarkovsky silbando, el hombre que silba es Tarkovsky, me parece que es inherente a un elemento que él ha venido, sobre el que él ha venido machacando mucho, y también Ramiro, y me parece que es fundamental entenderlo, y es que el diálogo es en el cine una construcción, como en el teatro, que la podemos sintetizar de esta manera: una conversación nunca es solamente una conversación. En la vida uno puede tener una conversación con cualquiera si está esperando el colectivo, ¿no? En el cine esa conversación, si la película es buena, el espectador la va a tomar como, bueno, alguna clave de algo que va a pasar, o algo más que la construcción cotidiana de un momento. Bueno, felicitarlos a Baruch, a Ramiro, a Juan. Me parece que en ese sentido los tres han cumplido con una labor pedagógica muy clara, y espero que a ustedes les haya servido. Me parece que lo interesante ahora, en el tiempo que nos queda, digo, en los próximos días, no son tantas las clases que hay por delante, es profundizar algunos de estos conceptos. Si tienen dudas, plantéenlas. A lo largo de la semana van a surgir dudas, sin duda, valga la redundancia. Y la celebración, el fragmento que eligieron los chicos de la celebración, que es una película donde justamente se da algo que queda latente ahí, ¿no? El primero en arrojar la trompada, por decirlo de un modo pugilístico, es Christian. Pero ustedes entenderán que ya esa estructura está dando cuenta de que hay una parte, un amplio sector de esa mesa que está todavía detrás del padre, y el padre todavía no golpeó. Es decir, que lo que se espera después es el golpe del padre. Por lo tanto, la palabra, piénsenla también como una forma de acción.
Es decir, la palabra es acción, es una acción, digamos, que se da en términos verbales, pero que tiene una contundencia tan fuerte como un golpe o como un mazazo, como algo físico. En la palabra está la acción física desarrollada o contenida. Esto lo vamos a ver la clase que viene, pero bueno, simplemente agradecerles a Baruch, a Ramiro y a Juani la excelente clase, la exposición, que además le hicieron los tres como un trío perfectamente armado, un trío de jazz, donde se pasaban los solos, y trabajaban y fraseaban y armonizaban muy, muy libremente, pero con mucha precisión. Fantástico, maravilloso. Gracias. Felicitaciones. Bueno, gracias, Gustavo. Y gracias a Felicitaciones. todos y todas. Y bueno, nos encontramos el próximo jueves. ¿Parece bien? El jueves, entonces. Buena semana. Que anden bien. Buena semana. Un abrazo Gracias. grande. Abrazo enorme. Abrazo, abrazo.